El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús le dijo a los fariseos y doctores de la ley: ¡ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que sus padres asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles. Los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. ¡ay de ustedes, doctores de la ley, porque guardan la llave de la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les cierran el paso. Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con preguntas, poniéndole trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Todo el que se mete a vivir el evangelio y a predicarlo con toda su crudeza es apedreado por este mundo. Queridos hermanos, muchas son las veces en que Jesús llama a la reflexión y a la conversión a aquellos que podemos llamar la cúpula religiosa de Israel. Seguramente con un corazón dolido, compasivo, con una mirada de lástima, ha de haber observado a aquellos que eran los regentes, los directores, que enseñaban a su pueblo lo que Dios les había revelado. Mas la mirada amorosa de Cristo y de lástima sobre aquellos sepulcros blanqueados, como le llamó, es porque, como dijo en otro pasaje del Evangelio, dicen una cosa y hacen otra. El Señor sigue enviando profetas en este tiempo. Nunca los ha dejado de mandar. Y esos profetas son los que levantan su voz para darle voz a los que no la tienen, para denunciar y anunciar
no su propia exaltación personal, sino la verdad que proviene del Espíritu Santo. Un verdadero profeta es aquel que está dispuesto a sufrir cárcel, persecuciones, lapidaciones, expatriaciones y a sufrir incluso que lo maten. Y hay dos maneras de matar a una persona, hermanos. No solamente la matamos corporal o físicamente. Matamos a alguien cuando calumniamos, cuando levantamos falsos testimonios contra esa persona, cuando lo difamamos, olvidando atrevidamente e insensatamente que cuando señalamos con el dedo índice el pecado ajeno, son más los dedos que se voltean hacia el acusador que al acusado. Esto mismo le sucedía a los escribas, a los fariseos y a los doctores de la ley. Por supuesto que después que Jesús les decía estas cosas, aquella gente se mordía y se revolcaba por dentro de cólera, de ira. Y por supuesto que empezaban a conspirar contra Jesús para acabar con él. Y lo dicen los fragmentos de los evangelios que proclamamos con mucha frecuencia. En este momento o en esta lectura del evangelio vemos cómo Jesús le llama asesinos a aquellos que instigan, que conspiran, que lanzan a los demás a ejecutar la lapidación, a ejecutar el asesinato, siendo ellos los autores intelectuales que envían a aquellos verdugos para que levanten la piedra y se la tiren al inocente. Y lo peor es que estos conspiradores son cobardes, porque además, incluso hasta de pagar a aquellos que son los matones y los verdugos contra los demás físicamente, suelen ir a los funerales, al entierro, al sepelio, a las honras fúnebres que se le tributan a las personas una vez que han sido masacradas y asesinadas. Llegamos al colmo de ver ese fariseísmo de personas que han participado de esa barbarie y que llegan con su pañuelo a llorar a moco tendido sobre el cadáver del que ellos mismos mandaron a matar. Esto es más común de lo que podemos imaginar. ¿Es esto acaso cristiano? Por supuesto que esencial y radicalmente para nada. Esto clama al cielo. Miren cómo Jesús les dice estas verdades, y repito, a la nomenclatura religiosa judía, a los que regentan, a los que supuestamente han de adoctrinar, iluminar y guiar al pueblo de Dios a la verdad. Mas lo que el Señor denuncia también es la ambigüedad, la idolatría en los corazones de aquellos ambiciosos que en lugar de llevar al pueblo al encuentro con Dios, lo que hacen es manipularlo para sacarle el dinero y para hacer de la religión un modo de vida que los mantenga en una categoría de nivel social que les permita seguir
dando a vender santidad, dando a creer que son los mejores, pero ante los ojos de Dios, muchas veces nos hacemos despreciables. Por supuesto que estas enseñanzas son amargas, pero toda esta enseñanza viene de un corazón amoroso, no de un corazón meloso o alcahuete, no, de un corazón amoroso que porque nos tiene tanto e infinito amor nos está diciendo la verdad, para que no seamos sordos a su voz, para que tratemos de hacer vida lo que tantas veces enseñamos desde los púlpitos. Desde las azoteas lo gritamos y no lo vivimos. La misericordia con los demás. Ay de ustedes, escribas y fariseos. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Y escuchemos lo fuerte de esto. Ustedes no han entrado. Y a los que iban a entrar, les cierran el paso. ¿Acaso no está pasando esto en muchos sectores donde la nomenclatura religiosa, la cúpula religiosa, y tenemos que ser honestos, también católica, está hoy más empecinada en evitar problemas económicos que les traen situaciones que los abruman, a salvar las almas? Hemos llegado al colmo que hay quienes, siendo religiosos y siendo parte, como lo fueron los fariseos y los doctores de la ley, del conocimiento de las Sagradas Escrituras, de haber pasado por los seminarios y formándonos, lo único que tenemos es una ambición desmedida, que no nos importa hacer más leña del árbol caído para evitar que me vengan a perjudicar con una demanda económica o con una situación que me afecte materialmente. Ay de ustedes, podemos decir hoy, parafraseando también esta enseñanza de Cristo, pastores, ay de ustedes, sacerdotes, ay de ustedes, diáconos, ay de ustedes, responsables de grupo, ay de ustedes, obispos, y por qué no también ay de ti, Rodrigo. Me lo digo y me lo aplico a mí mismo. Por favor, hermanos, pidamos al Señor que nos dé la humildad de saber que muchas veces son las ocasiones en que con la excusa de ser religiosos nos convertimos en ambiciosos, que lo único que queremos es nuestro bienestar personal, vendiendo el auténtico evangelio a sectores políticos también, que los ponemos y los estiramos y los encogemos, haciendo muchas veces de la misma Eucaristía mitines políticos y frustrando así al pueblo de Dios, cuando lo que desea es oír palabra de Dios que llama a la salvación a todos sin distinción alguna. Termina diciendo este evangelio: luego que Jesús salió de ahí, esos líderes religiosos, en lugar de ponerse a pensar qué podemos hacer para enmendarnos, pidamos perdón si nos hemos equivocado, ¿cuál es la actitud de esta gente? Comienzan a conspirar y a urdir contra Jesús y a tenderle trampas para ver si podían acabar con él. Hermanos, recemos mucho, porque el peor demonio que se ensaña en el corazón es el de la soberbia. Pecado primero de la lista capital, que se pega rápidamente cuanto más se nos encumbran en las estructuras políticas, sociales y también religiosas.
Amén.